Hemos creado las tablas, establecimos su relación e ingresamos datos. Ahora es necesario establecer algunas consultas, dado que mientras tenemos pocos datos es muy fácil acceder a la información, consultarla y modificarla. Pero cuando tenemos cientos o miles de datos se complejiza esta tarea, por lo cual crearemos entonces consultas para la información o para los datos que tenemos. Desde el menú crear, en la opción consultas, utilizaremos el asistente para las consultas. Haremos una consulta inicial de pacientes, por ejemplo. Utilizaremos el asistente de consultas sencillas y daremos a aceptar. El asistente nos indica o nos pide más bien que mencionemos la tabla, que indiquemos la tabla sobre la cual realizaremos la consulta. Entonces vamos a realizar, recordemos que vamos a realizar una consulta de un paciente, por lo tanto venimos a la tabla pacientes y decimos que los campos disponibles son los que hay al lado izquierdo y los que vamos a presentar estarán al lado derecho. Por lo tanto necesitaremos el documento, el nombre del paciente, o necesitamos más bien que nos muestre el documento, nombre de paciente, teléfono, correo, su fecha de nacimiento y también el código de la EPS. Vamos a hacer una consulta hasta acá con todos estos datos para identificar estos elementos que tenemos acá. Siguiente. Detallado, vamos a decir sí, detálleme todos los datos, o resumen, muéstreme una opción resumida, no veremos el detalle. Siguiente, y le vamos a dar el nombre de la consulta. Entonces aquí vamos a decir que es la consulta, vamos a cambiar el nombre, pacientes. Abrir la consulta para ver la información, finalizar, y tenemos los datos de una consulta a nivel general. ¿Qué diferencia hay entonces entre la tabla pacientes y la tabla que se generó de manera automática haciendo una consulta por paciente? A este punto no hay ninguna diferencia, porque los datos son exactamente iguales a los de la tabla. La diferencia radicará entonces en que estos datos que nosotros tenemos en la consulta pacientes los vamos a llamar según algunos criterios. Para ver el detalle, ingresemos un segundo paciente, al cual llamaremos con número de documento, siendo consecutivos con los datos que teníamos. Vamos a mencionar que Melissa Patiño también cumplió años hace poco y que nació en el 2003. ¿Nos va a decir que no podemos hacerlo? Sí, sí podemos hacerlo porque todos los datos se cumplen. Bueno, tenemos el dato del paciente y miremos que cuando abrimos la consulta nos trae justamente todos los datos. Pero vamos a hacer una modificación. Vamos a decir a la consulta la vamos a abrir en vista de diseño. Y en la vista entonces el criterio de búsqueda será el número del documento del paciente, para lo cual entre corchetes vamos a registrar el texto que queremos nos aparezca. En este caso, digite número de documento y cerramos el corchete, guardamos porque modificamos el diseño y finalmente podemos ejecutar la consulta o, como lo hicimos hace un momento, doble clic para abrirla. Notemos que al darle doble clic sobre la consulta ya no nos muestra la información,
sino que nos da un paso previo diciendo o mostrándonos el criterio de búsqueda que nosotros registramos. Registremos el número de documento. Al dar clic con el dato que coincide con el criterio, nos trae exclusivamente la información de Melissa Patiño. Si ejecutamos nuevamente la consulta, pero decimos, a ver, no recuerdo, busquemos el nombre de Iván Olarte, por ejemplo, copiemos y abramos la consulta. Digitando el documento de Iván Olarte, vemos que la consulta nos trae exclusivamente a Iván Olarte. Por lo tanto, el nombre de esta consulta podríamos incluso modificarla y decir que será consulta pacientes por documento. Pero también podemos crear, por ejemplo, una consulta para la misma tabla por los usuarios de diferentes EPS. Entonces digamos que crearemos otra consulta sencilla. Vamos a utilizar, por ejemplo, de la tabla pacientes, todos los datos, siguiente, detalle. Vamos a decir que es una consulta pacientes y esta la vamos a generar por EPS, por código de EPS. Finalizar. Evidentemente nos va a traer todos los datos porque no tiene criterios, pero vamos a ingresarle esos criterios en vista de diseño, código de la EPS, entre corchetes, digite el código de la EPS, cerramos las llaves, guardar y ejecutémosla desde aquí. Nos dice digite el código de la EPS, presionemos 1 y miremos a ver cuál es el resultado. Efectivamente, si vemos, el código de la EPS corresponde a Melissa Patiño en el 1, Melissa Patiño. Si ejecutamos nuevamente una consulta, con el 2, nos trae a Iván Olarte. Y si registramos un dato que no coincida, por ejemplo, el 6 no nos trae datos. Bien, hasta acá tenemos unas consultas sencillas. Pero miremos, por ejemplo, qué pasa con las atenciones. A ver qué puede suceder con las atenciones. Para este ejemplo solo tenemos un solo registro y sería fácil modificarlo. Pero en el caso que tuviéramos cientos o miles ya sabemos que es un poco complejo. Vamos entonces a crear una nueva consulta para las atenciones. Vamos a decir que utilizaremos la tabla atenciones y que nos interesan todos los datos excepto el código. Es decir, queremos que al consultar el sistema nos muestre la fecha de la atención, el documento del paciente, el documento del especialista, su diagnóstico y las recomendaciones. Todo excepto el código de la atención. Y decimos, dejémosle este nombre por ahora, finalizar y muestre todos los datos. Entonces nos trae toda la información dado que la consulta no tiene parámetros establecidos y vamos a indicarle el parámetro de atención por el que nos consulte el paciente. Guardamos y ejecutamos la consulta. A esta consulta vamos a darle un número de documento
aceptar, y nos dice no encuentro información, pero no encuentra información exactamente porque claro, tenemos un paciente con ese número de documento que acabamos de registrar, pero estamos consultando es la tabla de atenciones, por lo tanto el número que habíamos registrado no coincidía y por lo tanto no nos trae esa información. Hagamos una nueva consulta pero con el documento que efectivamente sí existe y nos trae los datos. La consulta funciona de manera perfecta. Ahora, estos datos es muy sencillo, es muy simple conocerlos porque tenemos solamente un dato de un paciente y si lo consulto en la tabla de pacientes tengo solo dos y es muy fácil identificar a quién corresponde. Pero no se trata la función de las consultas. La función de las consultas es facilitar la recuperación de la información. Vamos a duplicar esta consulta pero con algunos cambios. Asistente para consultas, consultas sencillas, estamos utilizando la tabla atenciones, todos excepto el código porque no nos interesa, pero además vamos a decirle que lo vamos a cruzar con la tabla pacientes, donde después del documento del paciente vamos a necesitar el nombre del paciente y también vamos a utilizar la tabla especialistas y luego del documento del especialista presente por favor el nombre del especialista. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Utilizamos los campos de la tabla atenciones, miremos que aquí ya está vacía, y también utilizamos la tabla pacientes con el nombre del paciente y la tabla especialistas con el nombre del especialista. Siguiente, él nos propone un nombre, dejémoslo así, démosle finalizar y ya se alcanza a ver los datos de manera más ordenada y mucho más presentados, donde tenemos el nombre, donde tenemos el documento y el nombre del paciente, el documento y el nombre del especialista. Y lo mismo hubiéramos podido realizar con el código del diagnóstico, si así lo quisiéramos. Ahora, esta consulta nos trae estos datos. Démosle criterios a esta consulta y decimos, por favor, nos hace falta, vamos a hacer esta consulta por el paciente. Recordemos grabar y ejecutar. El documento de Iván Olarte nos lo presenta de esta manera. Observemos que la diferencia entre esta consulta sencilla de Iván Olarte y esta que modificamos también para Iván Olarte, pero con datos de otra tabla. Esta consulta está más completa, entonces eliminemos esta consulta, cambiémosle el nombre a esta consulta y hagamos alguna modificación más. Vamos a decir además que al diagnóstico vamos a utilizar de la tabla diagnósticos, bueno, no la tengo aquí, tengo que traerla, agregar tablas, vengo a tablas, diagnósticos, agregar la tabla seleccionada,
cierro esta partecita aquí para poder verla, y ya ahora sí en esta parte me va a aparecer que tengo una tabla que se llama diagnósticos y tengo el nombre del diagnóstico, le doy guardar, ejecutar el documento de Iván Olarte y justo al final me trae el diagnóstico. Es la forma en la que yo le di representar este dato, pero también puedo decir que lo voy a cambiar de lugar, donde aquí voy a utilizar la tabla de diagnósticos y de aquí el diagnóstico, y voy a cambiarle el orden, atenciones y recomendaciones. Guardar, ejecutar y miremos qué tal queda el diseño de la tabla. Se ve mucho mejor el código del diagnóstico y al lado del diagnóstico y al final la terapia. De esta manera yo puedo crear consultas para todas las tablas dependiendo de los criterios que yo considere necesarios. Puedo crear consultas de atenciones por EPS, puedo crear consultas de usuarios que estén relacionados a una EPS, puedo realizar consultas de urólogos por EPS, haciendo las consultas que yo considere pertinente dado las relaciones que establecimos inicialmente.